Bienvenidos a Tapadura, el podcast de la Biblioteca de Coveña. Hoy os traemos un nuevo programa de conversaciones en la biblioteca. En este caso, nuestro entrevistado es Iván Gómez Avilés. Él es licenciado en Historia del Arte y Traducción e Interpretación por la Universidad Complutense de Madrid. Esto choca, ¿no? Hay veces Complutense, Madrid. Yo tengo un conflicto ahí, ¿no? Porque si es Complutense es de Alcalá de Henares, no es de Madrid, pero bueno, es lo que tenemos. Polémicas universitarias aparte. Iván, además, bueno, estos estudios, además de trabajar como traductor de alemán e inglés, investiga y publica sobre diversos temas. Sobre todo, sus publicaciones se centran en dos temas, que es el nazismo y el sionismo. Y en este caso nos viene a hablaremos sobre su último libro, que es 60 héroes de la Resistencia y la Segunda Guerra Mundial, publicado por Anaya Turing en la colección Guías Singulares. En este libro, el autor ha recogido 60 historias de personajes que, bueno, a modo de pequeñas biografías, nos explica, nos muestra qué hechos les convirtieron en héroes y por los cuales se les recuerda. Hay conocidos, hay otros menos conocidos, hay otros muy conocidos y la mayoría, pues, evidentemente no están en el libro porque, claro, una guerra de esas dimensiones pues dejó muchísimos héroes que tristemente pues no se pueden recoger en una historia para 60. Pero aquí tenemos esta selección. Espero que disfrutes de la entrevista y de todas las historias que Iván nos contará. Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tu invitación. Bienvenido a Tapadura y gracias también a ti por haber aceptado la llamada de nuestro podcast. De nada, un placer. A ver, vamos a hablar de 60 héroes de la Resistencia y la Segunda Guerra Mundial. ¿De dónde surgió la idea del libro? Bueno, pues, a ver, la idea principal, hay muchos personajes, ¿no? Muchos héroes que, digamos, han monopolizado o bien el sufrimiento de los judíos o el rescate a los judíos. Por ejemplo, las figuras de Ana Frank, ¿no? Yo creo que ha monopolizado bastante todo lo que tiene que ver con el sufrimiento de los judíos, y con respecto al rescate y ayuda a los judíos, Oskar Schindler, ¿no? Cuando, sin embargo, hubo muchos héroes y muchos personajes que o sufrieron más o se jugaron mucho más que estos personajes para ayudar a los judíos, y esa fue un poco la idea que tuve. O sea, por ejemplo, pues eso, pues hacer un poco de justicia, ¿no? con este agravio que creo yo, ¿no? Cuando unas figuras monopolizan tanto el foco de atención y a otras no se les hace ni caso. Esa era un poquito la idea. A mí, reconozco que me gustó mucho cuando empecé a leer el libro la definición de héroe que planteas, ¿no? Que yo la voy a leer. Dice, es aquel que actúa de forma altruista sin importarle arriesgar su propia vida para salvaguardar la de los demás. Yo me parece muy sencilla y muy directa. Uh-huh. Si entra ahí, entra, ¿no? Claro, sí. Sí, es una definición. Yo es que soy también muy directo a la hora de hacer las cosas. En todas mis publicaciones todo el mundo me lo dice. Tienes un estilo muy directo, muy sencillo, muy periodístico, y no me gusta tampoco. Yo escribo el tipo de libros que a mí me gusta leer, o sea, información directa y tal. Y aún más lo completaría la definición de héroe, pues son personas que muchas veces son personas normales, que en principio no podrían ser un héroe, pero en circunstancias excepcionales pues actúan de una forma excepcional, por lo que quiera que sea, por empatía, por altruismo, porque consideran que una situación es injusta, y es un poco la definición que yo creo que es lo que es ser un héroe. Hay acciones un poco más
más grandes, unas un poco más pequeñas, cada uno hace lo que puede dentro de sus posibilidades. O sea, nadie va a salvar el mundo, ¿no? Pero siempre que tienes quizás la oportunidad de ayudar a alguien, pues ya estás haciendo Sí, algo, ¿no? algo importante. El refrán ese de un grano no hace granero, pero ayuda al compañero, ¿no? O sea, Sí, más o sí, menos. sí. ¿Cómo fue el proceso de creación del libro, ¿no? Porque vemos que tiene una estructura muy, muy particular, ¿no? ¿Cómo Sí. fue? A ver, es un poco complicado porque esto no es un trabajo así de la noche a la mañana. Yo, pues, me gusta bastante pues, leer, ver documentales, películas, y siempre pues tengo al lado el móvil y siempre sale algún personaje que yo creo que era interesante, ¿no? Que podría ser, pues me lo voy apuntando. También me gusta el tema bastante de la Segunda Guerra Mundial y todo, pues me he ido apuntando así nombres de personajes y finalmente sí que he hecho, pues en Google a través de patrones de búsqueda, sí que he completado y he encontrado figuras de héroes y luego ya he empezado así a investigar. Esa ha sido un poco la estructura que he buscado al hacer el libro. Y lo que se trataba era, pues, es que, pues eso, diccionarios biográficos, léxicos y todo eso ya existen. Entonces yo lo que quería era de forma, pues a través de un número suficientes de biografías que abarcasen a personajes muy distintos, pues, pues que la gente tuviese una visión suficiente de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. O sea, obviamente no viene cada batalla ni cada fecha, pero leyendo esas 60 biografías yo creo que se tiene un poco una idea de lo que consistió pues, el Holocausto, la persecución de los judíos, la respuesta de los aliados, etcétera, ¿no? Lo que es un poco el nazismo. Y esa era un poco la idea. Yo más que nada, más que investigador, soy divulgador. Es un trabajo un poco de divulgación, orientado a todos los públicos, pero sí que es verdad que tiene un claro, por la propia estructura del libro, por que lleva ilustraciones, que luego hablaremos de ellas, si querías hablar de ellas, etcétera, pues sí que tiene un claro carácter divulgativo y orientado a un público adulto, pero también válido para un público más juvenil y adolescente. A mí me gusta que luego al final de cada una de estas pequeñas biografías aparece un cuadro, ¿no? Con una bibliografía extra y demás. Me Sí. parece muy interesante porque, oye, son cosas muy concretas y dices, mira, aquí tienes opción para poder ampliar. Esto sí. Claro, he puesto, además de las fuentes en las que me he documentado yo, pues otros recursos adicionales. O sea, vienen tanto bibliografías, que pueden ser ensayos o alguna novela incluso, artículos online de prensa, que también se puede acceder así muy rápidamente a la información sobre el personaje. Vienen también películas y documentales también, en el caso de que los haya, porque pues eso, pues para los chavales también es muy fácil. Hombre, a ver, yo recomiendo que se lee, pero ya sabes, hay mucha gente, pues eso, que le cuesta un El poco y multiformato. claro, y oye, pues mira, en vez de estarte con un libro que te dura una semana, pues te ves un documental o una peli y vas apañado por la información en una hora, hora y media. Antes comentabas el tema de la ilustración. Sí. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo se hizo esto? Pues me propuso la propia editorial ilustrar el libro, porque ellos querían, dice, lo vemos un libro que puede llegar a un ámbito más amplio que solo un público adulto. O sea, lo vemos que es ensayo, pero son biografías así muy cortitas que condensan muy bien la información y entonces la queríamos acompañar de ilustraciones. Entonces yo dije, pues estupendo y tal, porque no, hasta ahora no me habían ilustrado nunca un libro, me parecía una cosa muy buena. O sea, de hecho, a mí me gustó la idea porque digo, oye, pues una editorial que además, como Anaya, que yo hasta ahora no había publicado en un grupo editorial tan grande, digo, y además de ello se molestan en ilustrar el libro, que eso es un esfuerzo extra, pues de medios, de recursos económicos, etcétera, pues pensé, digo, oye, pues sí que se están tomando en serio mi libro. Y sí que me gustaría nombrar, por supuesto, al ilustrador, que es, a ver dónde me apunta el nombre, Abu González Spohr. El apellido es un poco, no sé de dónde vendrá, si es de origen alemán o holandés, no sé, es Spohr, Abu González Spohr, y me parece que están muy bien. Sí que es verdad que tienen así como un toque muy, muy simple o muy sencillo, un poquito así como incluso infantiles o un toque naif, pero son muy buenas ilustraciones porque
ha tenido la habilidad de resumir muy bien el aspecto central de cada personaje con su caricatura. Y creo que no es una labor muy fácil eso, y ha sabido hacerlo muy, muy bien. Sí, sí, no, no, aquí en el podcast hemos tenido ocasión de hablar con dos ilustradoras y la verdad es que la labor que hacen, ¿no? O sea, reciben el texto y cómo devuelven ese trabajo en formato visual es una labor muy, muy interesante, ¿no? De cómo Sí, sí, sí. asimilar y plasmarlo. Sí, sí, sí. Y Están muy, muy bien, muy bien. antes comentabas lo de el Anaya, a mí me sorprendió, ¿no? De Anaya Turing, y digo, "Uy, pues realmente yo tenía Anaya Turing como una editorial más enfocado a eh, guías turísticas o relacionados, y me Sí, sorprendió. te lo puedo explicar eso también, a mí también. Yo escribía diferentes editoriales, ¿vale? Y algunas pues eran del grupo Anaya, no sé, pues creo que escribí pues, a Tecnos, a Cátedra, diferentes, no me acuerdo. Y entonces, aunque ellas me rechazaron el libro, pero luego lo pasaron a otras editoriales del grupo, porque Anaya Turing justo en ese momento estaba abriendo una colección que se llamaba Guías Singulares, Ujú. aunque la mayoría de ellos, de sus publicaciones son guías de viaje, pues tiene una colección que es guías singulares. Y ya habían sacado un libro de una guía sobre la Guerra Civil Española, creo que era, si no miento. Entonces me llamó de repente una persona, oye, mira, soy David de Anaya Turing, que si te interesaba publicar con nosotros, que estamos, digo, pero y justamente le dije lo mismo que me acabas de decir tú. Digo, pero digo, me acabo de mirar vuestro catálogo y lo que tenéis son guías de viaje. Digo, ¿cómo encaja esto ahí? Y ya me estuvo explicando, dices que tenemos un apartado de guías singulares y creo que puede encajar muy bien. Y bueno, así me alabaron bastante el libro y tal. Digo, bueno, sí, sí, hombre, sí. Digo, sí. Digo, además que no tengo editorial todavía, digo, vamos, casi que aunque la tuviera, intentaría publicar con vosotros, porque claro, un grupo Sí, tan grande, yo soy un ensayista muy modesto y en 3 meses que lleva publicado vamos, creo que me dijeron casi 1000 ejemplares, que para yo que te suelo, no sé, que suelo publicar yo así poco a poco, a lo mejor 400 ejemplares en 3 años de publicación y estos en 3 meses llevan ya casi más del triple, o sea no, que no, se nota la distribución que tienen. sí, 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 sí. Muy contento, la verdad. mm. Pues si quieres, vamos a meternos más en el libro, ¿vale? Son Sí, 60 historias. Demasiadas. Vamos a intentar. ¿Qué historias te produjeron mayor sorpresa? bueno, la que más sorpresa me produjo, simplemente por el hecho de que el personaje fue un personaje imaginario, que la gente puede pensar, pero ¿cómo puede ser que hables de un héroe de la Segunda Guerra Mundial imaginario? Pues sí, es la que más me sorprendió, que es la del mayor William Martin. Este personaje fue inventado por Ewen Montagu, y lo que hicieron con este personaje, vamos a ver, los aliados tenían la intención de contraatacar a los nazis por el sur de Europa y querían desembarcar en Sicilia. Ese era el plan original. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las tropas nazis estaban apostadas allí porque era una de las zonas más críticas. Entonces, había fallecido un chaval joven de neumonía y entonces el fallecimiento de una neumonía coincide bastante con el tema de un ahogamiento. Entonces pidieron permiso a la madre para utilizar el cadáver en esta operación y entonces le pusieron una documentación falsa como que él era un militar aliado, que era el mayor William Martin, y una documentación muy bien trabada en la que se daban instrucciones para hacer el desembarco por la zona de Grecia. Y entonces, claro, este cadáver lo encontró un pescador en las costas de Huelva, en Punta Umbría. Enseguida informó a las autoridades franquistas, que como eran aliadas de los nazis, enseguida llamaron a la delegación alemana y picaron el anzuelo. Abrieron los documentos, vieron que. Y entonces desplazaron parte de las tropas a Grecia. Ese fue el caso que más llamativo me ha parecido, porque, vamos, de hecho, la tumba existe Ajá. actualmente y hasta los años 90 y tal, iba alguien a visitarle y le dejaba flores todos los años y tal. Y, y luego la condición que puso la madre es que una vez que ya el cadáver se terminase de cumplir su misión,
que le diesen cristiana sepultura. Es la única condición que dio la madre, por lo visto. Y ese es el caso que más sorpresa me produjo, simplemente por ser un personaje imaginario. O sea, es curioso, no sé, como un héroe imaginario creado por el verdadero héroe, en este caso, que fue Ewan Montague, un militar también. Qué curioso, qué original. No, no, Sí, sí, sí. capacidad de decir, bueno, vamos a darle una vuelta, la verdad es que muy interesante. Claro, sí, lo dejaron a posta cerquita, o sea, lo llevaron el cadáver justo allí hasta las costas. Claro, no puedes tirar un cadáver ahí en alta mar, que a saber dónde te puede. Entonces, tuvieron la picardía de dejarlo así muy cerquita de las costas para que lo viesen, y un pescador al día siguiente lo vio y ya se, se armó toda la operación, creo que fue llamada, si no recuerdo mal, sí, esto se hizo en el marco de la operación Carne Picada, Mincemeat. Uh-huh. Y, pues claro, has investigado y demás. ¿Con qué historia de todas te has quedado con ganas de investigar más, ¿no? Digo, porque seguro que ha habido alguna que dices, guau, esto es un filón, o sea, Pues sí que una historia que me ha interesado mucho es la de Adolf Althoff, que fue el dueño de un circo. Y él tenía allí en su circo diferentes refugiados judíos, y los empleó en su circo con documentación falsa. Iban viajando por ahí por las ciudades alemanas y sin ningún problema. No tuvieron ningún problema, pues siempre la Gestapo iba allí hacia los controles y tal, y pasaron por no judíos los trabajadores. Y esa me llamó la atención, me llamó bastante la atención. Digo, oye, pues ahí se podía ver un poco, a ver, investigar, a ver cómo era el día a día. También date cuenta que tú fíjate toda la gente que trabaja en el circo, y que nadie se chivase, ¿no? Por decirlo así, que pues fíjate la solidaridad de la gente, ¿no? De decir, oye, pues siempre que hay que ayudar, pues aunque uno no tenga la heroicidad de Alhoff, ¿no? De decir, me estoy jugando aquí teniendo unos empleados judíos, pero el resto de trabajadores, que a ninguno le diese miedo y no dijese nada, o a lo mejor no lo sabían, simplemente fue una cosa de él con esta gente, no lo sé. uh-huh. Esa historia me llamó bastante la atención, sí. Sí, ¿no? Además de otras, hay otros personajes también que me parecieron muy, muy interesantes también. Yo, revisándolo y tal, viendo, sí que ha habido algunos que sí que conocía de por historias o por libros, y otros que me han sorprendido. Yo, por ejemplo, de conocía, es el caso de Irena Sendler, la enfermera del gueto de Varsovia, que hay un libro que se llama Los niños de Irena, que Sí, también relata su historia. El caso de Janusz Korczak, que sí. también está el diario del gueto, que creo que fue publicado por él. Y otra más conocida, que es el de Dita Krausova, la bibliotecaria de Auschwitz, por lo que Sí, me toca, ya sabes, que sí, además sí, sí, sí. llegué a conocer Antonio Iturbe, sacó un libro, se llama Un igual, libro, sí. y lo estuve hablando con él. Coincidí con Ah, él en sí, la feria del libro y demás, y la verdad es que sí, la sí, sí, historia me sí. gustó mucho, y luego el personaje de Dita lo he visto, pues yo creo que en 2 o 3 novelas más, Sí, que sí, sí. aparece en algunas más como principal y otros más, creo que hay otro que se llama Yodita, creo recordar, no me acuerdo, No recuerdo. No. pero hay muchísimo. Y otro que me sorprendió, que dije, bueno, el de Albert Goring. Ah, Y sí, el dije, hermano, claro. digo, este apellido me suena demasiado. Tremendo. Pues sí, era su hermano. Es lo que digo en el libro, que es curioso que dos hermanos, ¿no? Con la misma educación, las mismas referentes y todo eso, que uno te salga nazi y el otro todo lo contrario. Bueno, me parece que el hermano de Franco era socialista, ¿no? Me parece que sí, que tenía un hermano que era republicano o algo así. Pues bueno, mira, no sé, ya sabes, Me depende. llama la atención muchísimo. Y luego hay otros que, claro, pues, lo que tú decías, ¿no? Hay tantos que es una barbaridad. Yo, por ejemplo, hay otro caso que también conozco, que también me gustó mucho conocer la historia, que era de un fraile polaco, de Maximilian Kolbe, que este era franciscano, igual también estaba ahí en Polonia, que Ujú. ocultaron a más de 2000 judíos para evitar su deportación. Al final se pudo librar, pero decidió no librarse y le llevaron al campo de Auschwitz
Y Sí, allí él se ofreció, porque cuando había alguna fuga o intento de fuga, había 10 que mataban por castigo. sí, sí, Y se sí, sí, ofreció porque había uno de los que habían escogido para ese castigo, dijo, es que mi mujer ha muerto y mis hijos se van a quedar huérfanos. Y él dijo, bueno, yo me ofrezco. Y lo llevaron sí, a una celda de castigo que incluso allí en el campo de Auschwitz hay una celda que es donde los metían a base de nada, ni pan, ni agua, ni nada, hasta que morían por inanición. Y sí, la sí. verdad es que, pero es lo que tú dices, hay tantas historias que es que escarbas y encuentras. Siempre va a haber alguien y demás, ¿no? Que puede que salves una, dos, tres, cuatro vidas, las que sea, pero mira, con que salves una, eres un héroe. Y es una maravilla. Claro. Tú, de todas estas, ¿qué tres historias considerarías que merecieran una mención más especial de las que has expuesto en el Vale. libro? Bueno, en referencia a lo que tú acabas de decir, tengo una cita introductoria que es un texto un fragmento de la Mishra, y dice quien salva, es un dicho judío, ¿no? Que dice quien salva una vida salva al mundo, ¿no? Sí, Pues conocido. te quiero decir, no estamos aquí, vamos, el mundo no hay quien lo salve, o sea, y más en estos días que vemos cómo está el tema. Pero oye, si dentro de tus posibilidades, pues eres capaz de hacer algo, ¿sabes? Pues mira, con respecto a los tres personajes, pues mira, efectivamente el primero que más me llamó la atención fue de Irena Sandler. Más que nada por cómo acabó la historia, porque esta mujer, ella no era judía, pero tuvo un permiso nazi para poder entrar en el gueto de Varsovia a atender a los enfermos, porque había mucho tifus ahí. Y, y bueno, al principio sacaba a los niños, pues los metía en sacos de patatas, en maletas donde pillaban. Luego los controles nazis se hicieron cada vez más exhaustivos. Entonces lo que hacía, los drogaba y los metía en ataúdes y los hacía pasar por niños fallecidos por tifus. Entonces, con este método, si no recuerdo mal, en el libro viene la cifra, pero vamos, yo creo que sí, como 1000 y pico niños llegó a salvar. Al final fue descubierta y cuando la iban, fíjate pues, que interesante, que cuando la llevaron a fusilar, fue el soldado alemán encargado de llevar los registros de fusilamiento, la salvó, probablemente porque sabía lo que estaba haciendo, pues te quiero decir, es que estamos muy acostumbrados a pensar en bloques. Los nazis son buenos, los aliados son, al revés, los nazis son malos, los aliados son buenos, tal. Pero dentro de esos bloques hay personas, ¿sabes? Y a lo mejor, pues tú eres alemán y te toca hacer esa labor, pero tú en tus adentros dices, oye, pues esto no está bien. ¿Cómo vamos a fusilar a una mujer que ha salvado la vida de 1500 niños? Entonces, la entregó a la resistencia polaca y en el registro firmó como que la había fusilado. Y así se salvó Diana Sandler. Que parece que la vida, no siempre, ¿no? La vida a veces es injusta, pero parece que en este caso dijo, oye, Mm. vamos Bueno, a ser un poco justos con Irena Sandler. ahí tenemos otro héroe más. El soldado alemán. Sí, he intentado escarbar un poco a ver quién era, pero no he conseguido. No, porque será muy interesante, claro, será muy potente un héroe nazi, claro. Eso también me habría gustado meterle, pero claro, me ha sido imposible saber quién era. A ver, otro personaje, me gustó también mucho Johan van Hulst, que fue un pedagogo holandés, un profesor, ¿no? De niños. Y fíjate qué casualidad que al lado de su escuela, paré con paré, estaba el centro de deportaciones de niños a los campos de concentración en la ciudad holandesa donde él residía. No sé exactamente qué ciudad era, si sería Ámsterdam, no sé dónde era. Y entonces, en connivencia con el que llevaba los registros de los niños a deportar, pues este tipo que llevaba los registros ponía un número menor y el sobrante lo pasaba a través de una verja al solar donde estaba la escuela de Van Hulst y él los entregaba a estos niños a la resistencia holandesa. Y así consiguió también salvar la vida de cientos de niños holandeses. Esa historia también me gustó bastante. Digo, oye, vaya trajín, ¿no? Saco niños, lo paso por el muro, tal que digo, vea también en lo que se mete la gente. Claro, que si los hubiesen descubierto, tanto al que llevaba los registros como al profesor, mal destino habrían corrido. Luego me llamó mucho la atención también Rukeli Trollman,
que fue un boxeador de origen romaní, ¿no? De origen gitano. Y es este me gustó, me gusta destacar siempre este personaje para ver el cinismo y la hipocresía de lo que era el nazismo. Y bueno, y por una especie de performance que hizo que me hizo mucha gracia. Este era campeón de Alemania de semipesados. Entonces, nada más llegar los nazis al poder, le comenzaron a hostigar hasta que consiguieron despojarle del título, ¿no? Luego le hicieron combatir con un contrincante que era mucho superior a él y encima le obligaron a que no podía hacer ciertos movimientos y tenía que estarse como muy parado en el medio del ring y tal. Bueno, entonces lo que hizo fue una especie así de performance, ¿no? Digna de cualquier museo. Y se embadurnó todo el cuerpo de harina y se tiñó el pelo de rubio como para mofarse de la raza aria. Y cuando fue al combate se dejó ganar a la primera de turno, como para una forma de decir así un poco de forma simbólica que los arios eran unos débiles, ¿no? Y entonces a este hombre, tú fíjate lo crueles que fueron los nazis, lo enviaron al frente, estuvo 2 años en el frente, porque digo yo, si tú consideras que es un gitano, que es una basura, que es un infrahombre, pues si no lo quieres para ser un ciudadano alemán de pleno derecho, tampoco lo quieres para ir a combatir por tu país. Pues lo llevaron al frente, pero es que encima, después de venir del frente, que encima vino con vida, lo deportaron al campo de concentración de Neuengamme, que precisamente he estado yo allí. Fíjate, solo he estado en el de Mauthausen, que estuve un verano en Viena haciendo así unas prácticas y aproveché y fui. Y luego el de Neuengamme porque hice el Erasmus en Hamburgo y no llevaron, que está al lado de Hamburgo. Y aquello era horrible, porque a 15 bajo cero y en pijama, el típico pijama de rayas, tenían que hacer un canal para traer agua de un río colindante y que entrase una vía de agua al campo para sacar las materias primas directamente ya por vía fluvial. Y vamos, nos dijo la guía, dice, aquí había judíos que duraban 2 horas cavando. Dice, en pleno invierno, a 15 bajo cero, con el pijama que tenían, dice, los sacaban a 2 horas a cavar y en 2 horas se habían quedado tiesos. O sea, tú fíjate, y lo llevaban a Neuengamme y ya me parece que sí, en los años 40 falleció. O sea, no sé si fallecía en el campo, pero seguramente, porque visto cómo se las traían ahí, las condiciones eran muy duras, seguramente fallecería en el campo. Y luego, bueno, te voy a citar otro, aunque ya he citado 3, pero así brevemente, porque me llamó mucho la atención también Charles Coward, que, bueno, de cobarde, ¿no? Como su apellido Coward en inglés, de cobarde no tenía nada. Este es que me llamó la atención porque fue un soldado, era soldado aliado, pero parece que hablaba alemán bastante bien. Y se hizo pasar por soldado alemán porque iba a ser capturado y tal. Y no sé muy bien cómo lo haría, si se cambiaría las ropas o algo. El caso es que acabó en una enfermería alemana. Y fue uno de los oficiales nazis a la enfermería y condecoró a los heridos que había allí con la Cruz de Hierro. Y nada más ni nada menos que le dieron la Cruz de Hierro a este hombre, porque hablaba perfectamente alemán, se hizo pasar por un soldado alemán, luego le descubrieron y el ilustrador Agu lo hizo muy bien porque le puso en la cama así como un vendaje y en la mano la Cruz de Hierro y la miraba como con estupefacción, una cara de estupefacción. Me gustó mucho esa ilustración porque es como decir, madre mía, que me están dando la Cruz de Hierro, yo aquí como si nada, ¿no? Como si no quiere la cosa. Así te podría resumir esos personajes. Por ejemplo, pero bueno, hay muchos más que están interesantes. Bueno, para que quede claro, el libro está en la biblioteca. Aquel que quiera de nuestros oyentes puede acercar a la biblioteca y llevárselo en préstamo y de esta manera pues ver cada uno de los 60. La verdad es que es muy, muy sencilla de utilizar, están por orden alfabético, entonces es... Sí, es una guía, es una especie de guía, esa era la idea, un poquito una guía así pedagógica, divulgativa y... Es muy, muy sencilla de utilizar, con lo cual está muy bien. Y luego también te quería preguntar yo, por la labor de documentación, ¿cuáles fueron tus principales fuentes? Pues lo que te he dicho antes, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre estoy maquinando cosas, ¿sabes? Y con ideas y tal. Y lo que te digo, pues a lo mejor estás viendo una película o un documental de tal tema y de repente te aparece tal figura. Por ejemplo, el otro día, ya ves tú, estaba recién levantado, estaba ahí desayunando y de repente, yo creo que, me parece que fue el fin de semana en el programa, el canal 24 horas,
de televisión española, y de repente empiezan a hablar de una tal Marina Vega de la Iglesia, que también, que había sido otra resistente española, que había ayudado a refugiar a no sé cuántos miles de tal, pues cojo y me lo apunto, ¿ves? Ese tipo de cosas. Este ya, desgraciadamente, lo he visto ya después de haberse publicado el libro, ¿no? Pero siempre estoy, pues siempre que eso, me intento apuntar a algún personaje. Luego lo que te he dicho, he hecho ya, además de todos los que yo ya conocía por mi labor de investigación y tal, pues luego he hecho parámetros en búsqueda en Google. Luego el editor me dijo, dice, mira, es que estás enfocando mucho el trabajo en el tema del holocausto, del rescate de judíos. Dice, si me pudieses meter unos cuantos, yo que sé, 10, 11, 12 héroes más militares que hayan hecho algo heroico en campañas militares, dice, te publico el libro seguro. Entonces, pues me puse a rebuscar un poco en y vas encontrando. Luego, pues esto es lo que te he dicho, pues además de libros, además de la propia experiencia de uno, al haber hecho esas búsquedas de parámetros, encontré muchos artículos online de diferentes medios, pues yo qué sé, pues de La Vanguardia, del País, de diferentes periódicos, de la asociación esta Yad Vashem, que es una asociación judía que concede los méritos heroicos a personas que han hecho algo por salvar a los judíos, etcétera. Pues entre eso, algunas películas que he visto que me apuntan los personajes y algunos documentales y tal, al final cuando te quieres dar cuenta, bueno, sacas 60 y muchos más, ¿eh? O sea que sí, esa ha sido un poquito más o menos la labor de documentación. ¿Y ahora en qué estás metido? Venga, cuéntanos algo, Iván. Pues ahora yo estoy muy involucrado con el tema de Palestina. A ver, me han criticado bastante por... Yo tengo algunas publicaciones ya que comparan el nazismo y el sionismo a nivel ideológico. Entonces, me han criticado bastante de que, bueno, que soy un panfletista, que odio a los judíos, que, bueno, por comparar lo que hicieron los nazis con los judíos con lo que están haciendo ahora en Palestina, el Estado de Israel. Por supuesto que el holocausto programado que hubo contra el pueblo judío en Alemania, eso no se ha dado jamás en la historia. O sea, la solución final que no fue aprobada hasta 1942, pero claro, en Alemania había 600.000 judíos. Pero claro, cuando ya el Tercer Reich se expandió por toda Europa, el número subió casi a 6 millones. Y entonces vieron que aquello era ya imposible de gestionar a través de las deportaciones y decidieron hacer la solución final. Pero a excepción de ese holocausto programado, es decir, con las cámaras de gas, los hornos crematorios, etcétera, yo veo poca diferencia entre lo que está haciendo el Estado de Israel con la población palestina, con independencia que este último conflicto concreto lo hayan iniciado jamás mediante un atentado terrorista a civiles, etcétera, pero las respuestas son claramente desproporcionadas y las políticas de colonización que lleva décadas y décadas haciendo el Estado de Israel, no veo ninguna diferencia entre Gaza y el gueto de Varsovia, por ejemplo. No veo ninguna diferencia. De hecho, el otro día salía todo alterado un representante de una ONG y enfocaba, dice, mira la fila de camiones que tenemos aquí llenas de comida en la frontera, dice, y los militares no dejan pasarlos. Te quiero decir, pues si tú quieres acabar con Hamas, acaba con Hamas, pero no acabes con la gente, ¿sabes? Y ese es uno de los temas que, digamos, y es que está al caer. Yo ya tengo un libro sobre el acuerdo Javara, que es un pacto que hicieron. Javara en hebreo significa transferencia. Y es un pacto comercial que hubo entre el sionismo alemán y el Tercer Reich para la emigración de judíos a Palestina con parte de sus bienes, porque el Tercer Reich no dejaba salir a los judíos, bueno, les incautó su patrimonio, pero no les dejaba salir con el dinero que tuviesen por ahí escondido y tal. Y a través de este acuerdo, pues afloró ese dinero. Entonces lo que hacían era, a cambio de que el sionismo mantuviese un poco la paz social en Alemania y propiciase una migración ordenada de judíos fuera de Alemania, porque hay que decir, oye, ¿y esto cómo que el nazismo y el sionismo? El sionismo, ¿no? Para que todo el mundo lo sepa, es un movimiento ultranacionalista que crea a toda costa la creación de un Estado judío en Palestina, ¿no? Es un movimiento nacionalista, no tiene nada que ver en principio con cosas religiosas, aunque luego ya se ha fundido con el judaísmo y tal. Pues bueno, este sistema propiciaba salir a los judíos con parte de su capital y como la Alemania prohibía la fuga de capitales en general, pero siendo patrimonio judío mucho más, lo que se hacía era comprar, a través de este acuerdo se compraban materias alemanas, materias primas en Alemania, con lo cual el dinero se quedaba en Alemania, los judíos emigraban a Palestina con su dinero, con esas materias primas, y cuando llegaban a Palestina, esas materias primas eran vendidas y
recibían el dinero a cambio de pagar una pequeña comisión al banco que se encargaba de esa transacción. Para acogerse a este acuerdo había que contar con al menos 1.000 libras esterlinas de la época, que para que te hagas una idea, en la Palestina de la época, con 200 libras comprabas una casa con una parcela, con lo cual ibas bastante bien apañado. Con este dinero también se saltaban los límites, los cupos que imponía el mandato británico, que en aquella época Palestina era mandato británico. Si contabas con 1.000 libras, te metían en la categoría de emigrante capitalista y podías pasar sin problemas saltándote los cupos. Ese es un libro que ya tengo publicado del año 2022, creo que salió por ahí, por mayo y tal. Y ahora que está a punto de salir, tiene que estar, me escribió ayer el editor, dice, ¿quieres ver los ferros y tal? Dice que ya está en imprenta para ver cómo ha quedado y tal. Digo, bueno, mándamelos y tal. Que se llama El sionismo, vaya timo, y se va a publicar en la editorial La Etoli, que es una editorial de Pamplona, que tiene una colección que se llama Vaya Timo, que está relacionada un poco con una asociación de escépticos que hay en España para la promoción del pensamiento crítico, etcétera. Entonces tiene una colección que se llama Vaya Timo, pues yo qué sé, por ejemplo, los ovnis Vaya Timo, el creacionismo Vaya Timo, pues el sionismo Vaya Timo. Y ahí explico pues todas las falacias y los mitos sobre la fundación del Estado de Israel, ¿no? Todo el tema bíblico, ¿no? que utilizan pues, para justificar la presencia de un Estado judío en Oriente Medio sin fronteras establecidas, que es otra, que Israel no tiene constitución. Hay países que no la tienen, como el Reino Unido, y funcionan bien, pero estos no la tienen, y no la tienen porque no la quieren tener, porque si haces una constitución, pues tienes que establecer qué fronteras tienes tu país y todo eso, y a ellos no les interesa porque quieren seguir colonizando. En todos los procesos de paz, tanto el Likud, que es la derecha, como el Partido Laborista, originario del Mapai de Ben Gurión, han continuado la colonización, incluso con los acuerdos de paz vigentes. Lo digo porque mucha gente dice, no, es que los palestinos no quieren la paz, son unos terroristas, tal. Que hacen actos de terrorismo, sí. Lo que hace Israel con el pueblo palestino se puede considerar terrorismo, desde mi punto de vista, sí, terrorismo de Estado. Y pues en ese tema es en el que estoy bastante metido ahora y va a salir mi libro. El sionismo vaya timo, que está, vamos, ya te digo, es que tiene que ser, yo creo que lo entregamos a mediados del mes pasado, y desde que entregas hasta que te lo tienen ya vendiendo suele pasar un mes, o sea que debe estar al caer, saldrá a mediados de abril. Y es un tema que me fastidia bastante, porque a mí una de las cosas que más me mueve a escribir pues un poco el tema de la hipocresía y todo eso, y sí que es cierto que todos los países pues han exagerado o manipulado un poco su historia para legitimizar, ¿no? su presencia en un determinado territorio, etcétera. O sea, que Israel no es el único país que utiliza estas artimañas, pero en el caso de Israel es muy evidente porque toda su historia y toda su legitimidad moral se basa, para ocupar un territorio, se basa en un libro religioso que es la Biblia, que te lo puedes creer o no, y están desplazando a los palestinos que llevan ahí miles de años, que de hecho hay autores judíos como Shlomo San, que es profesor de historia de la Universidad de Tel Aviv, que él dice que los palestinos son los verdaderos descendientes de los judíos bíblicos, que jamás hubo desplazamiento de la población ni ningún éxodo con la ocupación romana, porque los romanos expulsaban a las élites, pero a la gente, que yo sepa, los romanos nunca expulsaban a la gente que vivía en las provincias, a no ser que diese mucho la lata, que sí es verdad que un poco la dieron en Judea, pero no hicieron una deportación masiva. Esto es lo que dice Shlomo San. Entonces, ese es un poco en el tema que estoy metido, entre otros proyectos. También me gustaría seguir, estoy viendo a ver un poquito si funciona el formato de este libro de héroes, porque me gustaría seguir con ello a través de hablar de otras minorías, pues por ejemplo, mujeres extraordinarias, también, por ejemplo, sobre personas de raza negra que están siempre muy encasilladas, que sin el deporte, en la música y tal, y hubo también muchos científicos y mucha gente que hizo cosas importantes. Bueno, esos son un poquito los temas en los que estoy metido, pero sí, sobre todo en el de Palestina, sí. Y luego, bueno, para terminar y tal, pues siempre preguntamos a la gente que entrevistamos, pues alguna recomendación de algún libro para nuestros oyentes. ¿Qué nos podrías comentar?
Vale, pues como ya he estado hablando mucho así sobre cosas más relacionadas con ensayos y tal, como es este último libro mío que va a salir, pues podría recomendar, por ejemplo, dos novelas. Una en positivo, una sobre un personaje positivo, un héroe, digamos, y otra no tan positivo. Y podemos hablar, por ejemplo, de el farmacéutico de Auschwitz, que va sobre la figura de un personaje pues que colaboró con Mengele en toda su labor de experimentos. Pues Mengele experimentaba sobre todo con gemelos y hacía todo tipo de brutalidades y experimentos sin anestesia y bueno, le interesaban bastante los gemelos y siempre que llegaba alguna mujer con gemelos enseguida se los quitaba y se los llevaba bajo su control. Y luego, pues el que he estado comentando contigo antes, por ejemplo, la bibliotecaria de Auschwitz, que esta sí que fue una heroína, ¿no? Dita Krausová, que consiguió tener una especie de biblioteca oculta que constaba de unos pocos ejemplares, pues para que los niños se distrajesen y la gente tuviese algo que leer y se distrajese un poco de toda la terrible rutina que llevaban allí en los campos de concentración. Podía estas dos novelas. Y luego, bueno, si a alguien le gusta el tema de Palestina y todo eso, hay ensayos bastante interesantes, pero bueno, eso es... A ver, yo te puedo citar, por ejemplo, autores como Lenny Brenner, Shlomo San, el que he citado yo antes también, Norman Finkelstein. Norman Finkelstein tiene un libro que se llama La industria del holocausto, que habla de toda la... bueno, ya dijo José Saramago que Israel vivía de las rentas del holocausto. Esa es una cita, no es mía, es de José Saramago, que no hace falta dar más explicaciones. Es decir, es un Estado que utiliza el holocausto para victimizarse y poder seguir con su colonización impunemente. Y luego, pues Shlomo San, un poco lo que te he comentado, ¿no? Sobre los mitos del Estado de Israel. Y Lenny Brenner, todos ellos que coste son judíos, ¿eh? Y que a mí me han llamado de todo, que odio a los judíos y todo eso, cuando mis fuentes favoritas y de las que más sustancia he sacado son judíos. Y luego Lenny Brenner tiene publicaciones sobre relación entre el nazismo y el sionismo. Yo recomendaría a estos autores, pero esto ya no es tan divulgativo, esto ya son ensayos muy específicos. Y luego, pues si a alguien le interesa estos libros míos, ¿no? El Acuerdo Havana, que se llama El Pacto entre Nazis y Sionistas, que explica en detalle sobre en qué consistió este pacto comercial para la transferencia de judíos a Palestina con parte de su patrimonio, y el que va a salir ahora, pues el sionismo Bayatimo, también está muy bien. Ha puesto documentación original del Archivo Federal de Berlín, que prueba la relaciones que hubo tanto entre grupos sionistas con el nazismo e incluso por parte de grupos árabes, como el Muftí de Jerusalén, que se llegó a reunir con Hitler en Berlín en los años 40, ambos, tanto los sionistas como el Muftí, para ofrecer a Alemania su colaboración en la Segunda Guerra Mundial a cambio de que el Tercer Reich, si ganaba la guerra, propiciase la creación de un Estado judío o árabe, respectivamente, en Palestina. El tema no tiene desperdicio, la verdad. Todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, los judíos, Palestina, sionismo. Yo llevo muchos años metido en eso y es un tema increíble. Es un tema tan confuso, tan difícil de resolver. Muchos autores como Ilan Pappé dicen que el Estado palestino ya no es viable porque aquellos no son nada más que una serie... Bueno, Gaza es el campo de concentración al aire libre más grande del mundo, y Cisjordania no son más que las ciudades, son un conjunto de guetos aislados que no están comunicados entre sí, a no ser que pases los checkpoints de los controles israelíes y te dejen pasar o no, según les dé a ellos la gana. O sea, es un tema que me afecta bastante por la forma en la que lo has pasado. El checkpoint. El checkpoint. Perdona, no te lo he entendido. Que has estado ahí en Palestina, ¿no? Sí. Pero bueno, pues... pues mira, antes de terminar, te recomiendo otro libro que se llama El otro Israel, que también está hecho por intelectuales disidentes de israelíes, y ahí te comentan un poco cuál es la situación del día a día del pueblo palestino, y hablan de los checkpoints, que ha habido mujeres que han fallecido en los checkpoints porque iban a dar a luz y no había hospital donde ellos residían, y los soldados no las dejaron pasar, y mujeres que se murieron directamente en las ambulancias. No dejan pasar medicación, no dejan pasar alimentos cuando a ellos les da la gana, y es así la realidad. Y luego a mí me llaman de que comparar lo que hizo el nazismo con lo que está haciendo el Estado de Israel, que aquello es que soy un panfletista y un antijudío. Me han llamado de todo,
cuando no sé yo qué es peor, si que te maten directamente en una cámara de gas que ni te enteras, o vivir con el asedio y la neurosis con la que vive el pueblo palestino y cuidado, y el pueblo israelí que está sometido a atentados terroristas esporádicos que te puede caer tranquilamente un misil en tu kibutz, o lo que ha pasado ahora en el 7 de octubre con los atentados de Hamas, o puedes estar tomándote un cafelito en Tel Aviv, venir un terrorista palestino y pegarte 2 tiros. Eso tampoco es forma de vivir para un pueblo, ¿no? Tanto para una parte como para otra, digo yo. Pero bueno, el sionismo es lo que prima, ellos quieren su Israel histórica y llevarse todo el territorio. Y eso es lo que están haciendo y hasta que no lo consigan no van a parar. Pues bueno, ya solo me queda darte las gracias por Bueno, haber de nada, aceptado hombre. la llamada de Tapadura. Y vuelvo a remitir el libro 60 héroes de la resistencia en la Segunda Guerra Mundial. Está aquí en la biblioteca para aquel que quiera venir a echarle un vistazo y a descubrir estas 60 historias. Así que La mayoría de ellas son gente que ayudó a los judíos, gente que rescató a los judíos. Lo digo un poco para que aquellos que me llaman antijudío y antisemita y se quedan tan anchos, cuando hago alguna entrevista, muchas veces algunos de los formatos eh, son en directo y pueden entrar comentarios. Y bueno, me han llamado de todo. Digo, pues sí, que un antijudío tenga un libro sobre héroes de la Segunda Guerra Mundial y la mayoría sean gente que ha rescatado a judíos, pues fíjate lo antijudío que soy yo. Lo que soy es antisionista, que eso es otra cosa, muy distinta. Pero bueno, no hay que confundir los términos. pues nada, muchas gracias por todo, Iván. De nada, a vosotros un saludo. Y hasta aquí la entrevista con Iván. Esperamos que os haya gustado. Recordaros que el libro 60 héroes de la resistencia y la Segunda Guerra Mundial está aquí disponible en la biblioteca por si algún oyente quiere acercarse y echarle un vistazo. Y ya nos despedimos hasta el próximo episodio. Y recordad, la lectura, como la vida, es maravillosa. Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it